Como digo, en este acto se le va a entregar un volumen en homenaje en el que han participado muchos colegas, amigos y compañeros de España y de fuera de España, ¿no? Es un volumen editado por 4 de sus discípulos, discípulos que han formado parte de nuestro departamento de Filología Clásica, pero ya no, como por ejemplo el profesor Antonio Martín, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y los profesores Charo López Gregoris, Mari González y Luis Muceta, que me acompañan aquí en la mesa. Para mí, decía yo que estaba muy contenta, se lo he dicho a Benjamín, hace muchos años fui secretaria cuando él era director de departamento, y de alguna manera esto es una especie de círculo que se cierra, así que estoy encantada de, bueno, pues, presidir este acto. Creo que ahora le cedo la palabra a Antonio Martín para que, bueno, pues, intervenga. Adelante, Antonio. Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, las comprobaciones usuales en estos casos. No sé si me oyen bien. ¿Me oyen bien? Sí, te oyen bien. Estupendo. Bueno, pues yo tengo que empezar también diciendo que estoy muy satisfecho de poder tomar, primero de haber podido participar en la organización de este merecidísimo homenaje, junto con, como se ha dicho ya, con otros discípulos de Benjamín, también de haber podido encargarme de la semblanza con la que se abre el volumen y, por supuesto, de poder tomar hoy la palabra, pues, delante de tantos amigos y colegas a los que aprecio. Para no extenderme demasiado, pues diré algunas pinceladas básicas sobre lo que ha sido la vida y la carrera de Benjamín. Benjamín nació en aquellos tiempos recios de la posguerra, en 1945. Era el tercer hijo de una familia muy numerosa que habitaba en la finca familiar de Las Moradas, ¿no? En fin, con una resonancia onomástica teresiana muy clara, como no podía ser de otra manera, estando ubicada la finca en las proximidades de Alba de Tormes. Las circunstancias que llevaron en fin, a este muchacho que en ese momento estaba llevando una vida muy apegada a su familia y al campo, como digo, las circunstancias que lo llevaron a emprender lo que luego sería una carrera universitaria llena de éxitos, pues la verdad es que a mí, cuando él me las contó para la semblanza, pues me hicieron pensar un poco en una de mis películas favoritas, que es El hombre tranquilo, porque se formó una especie de pequeña confabulación un día que se encontraron su padre, la maestra suplente y el cura de Amatos, el pueblo donde estaba la escuela a la que Benjamín asistía, y tuvieron claro que un muchacho tan brillante y tan prometedor como era él tenía que estudiar necesariamente. Como si estuviéramos en el Quijote, el cura tomó cartas en el asunto y se las ingenió primero, pues, para conseguirle un puesto en la escuela de Linares de Riofrío, en lo que hoy es la comarca de la Sierra de Francia, y también, pues, durante ese verano lo preparó, le dio los primeros rudimentos de latín y de otras cosas para poder pasar el examen de ingreso y comenzar, pues, bueno, lo que era normalmente la enseñanza secundaria en aquella época. Como yo he tenido ocasión de mirar en internet cómo era, al menos por fuera, el centro de Linares de Riofrío, me imagino que Benjamín allí pues pasaría ciertas dificultades, ¿no? Porque tendría que verse apartado de su familia y de la vida en contacto con la naturaleza que tanto le gustaba y que tanto influyó luego sobre sus intereses relacionados con el léxico, ¿no? Y aparte de eso, la verdad es que el caserón tiene un aspecto bastante inhóspito y hace pensar incluso en, bueno, pues en aquellos ambientes de las películas que hizo Narciso Ibáñez Serrador a finales de los 60, La Residencia y todo eso, pero aún así tenía también una gran ventaja para él, y es que estaba muy cerca de Escurial de la Sierra, donde él había nacido precisamente, en casa de su tío Saturio, que era un benemérito médico rural, ¿no? Recientemente homenajeado, entiendo que por darse la circunstancia de los esfuerzos que había llevado a cabo durante aquella otra famosa pandemia de principios del siglo XX, ¿no? De 1918, ¿no? Que se conoce como la gripe española, ¿no? Pues como digo, aquello estaba muy cerca y en la casa de su tío Saturio pues pasaba las vacaciones de Navidad, de alguna manera pues recuperando lo que era las satisfacciones de una vida familiar, y también pues cuenta que allí fue donde
se aficionó sobre todo a la lectura gracias a la biblioteca de su tío, ¿no? Después de terminar durante 5 años su enseñanza media, digamos, en Medina del Riofrío, pues ingresó en la Universidad de Salamanca para cursar filología clásica, aunque él confiesa que tuvo sus dudas, ¿no? Por una parte había pensado también en filología románica y por otra parte, aunque eso no, a mí por lo menos me resultó más sorprendente, también había pensado en la posibilidad de cursar filología moderna, en particular con una lengua mayor, diríamos ahora, de inglés, perdón, de alemán y la lengua minor de inglés. Pero finalmente se decidió por la filología clásica y allí culminó sus estudios pues en 1970 con premio extraordinario de licenciatura. Su maestro o el maestro que dejó más huella de él dentro de aquel elenco de excelentes profesores que era la Universidad de Salamanca, pues fue Luis Michelena, que era catedrático de lingüística indoeuropea, aunque también fue quien le enseñó lingüística latina, ¿no? Michelena no solo dejó una profunda impronta en él, sino que también pues le dirigió la tesina y la tesis doctoral. Con una liberalidad que a lo mejor en aquellos tiempos era poco habitual, porque le permitió con entera libertad coger los temas que eligiera. Y Benjamín eligió para la tesina el léxico del engaño en Plauto y para la tesis el campo semántico de los verbos de la visión en latín hasta la época imperial. Y hay que decir que Benjamín es un hombre constante y firme, yo creo que en todas sus facetas, y lo cierto es que es difícil no darse cuenta, no reparar en que precisamente estos temas, por una parte el teatro de Plauto y por otra parte la semántica del verbo en latín, pues han sido los temas precisamente de las 11 tesis doctorales que ha dirigido. Otro elemento importante de Michelena para su formación es que fue Michelena, entiendo que cuando ya Benjamín había manifestado cuál era la intención de su tesis doctoral, el que lo puso en contacto con la obra del que sería su gran maestro, es decir, Eugenio Coserio. Primero fue un maestro, bueno, podríamos decir virtual, si entendemos lo que podría ser virtual en los años 70, porque en realidad, claro, el contacto con Coserio fue muy posterior, pero el contacto físico, quiero decir, pero finalmente pues establecieron una relación casi yo diría familiar que duró pues hasta la muerte del maestro en 2002, ¿no? De hecho, yo creo que una de las grandes satisfacciones profesionales de Benjamín sería el doctorado honoris causa a la Limón, del que disfrutaron los dos en la Universidad Romana de Tergoviste, ¿no? Y también recuerdo, porque yo estuve presente allí, como Eugenio Coserio, cuando Benjamín intervino en las sesiones del Coloquio Internacional de Lingüística Latina celebrado en Jerusalén en 1993, se dirigió a él explícitamente como su hijo intelectual. Bueno, hay que decir que, aunque ahora nos parece que esto es algo completamente moderno y propio de los nuevos filólogos, esto de las estancias, recientemente he estado en 2 agotadoras oposiciones de otra área, por cierto, con un número importante de candidatos, todos los cuales, pues, en fin, mostraban como uno de sus grandes valores la cantidad de estancias internacionales que habían desarrollado y cómo allí se les había invitado a dar una docencia, en fin, en las titulaciones locales, etcétera. Pero lo cierto es que ya Benjamín pues disfrutó de una fructífera estancia predoctoral en el invierno de 1972 en la Universidad de Múnich, que yo creo que resultó decisiva para lo que fue luego la conclusión de su tesis, que se defendió en 1975 y que obtuvo también el premio extraordinario de licenciado, perdón, de doctorado. Yo recuerdo en el verano del 84, cuando junto con José Ángel Delgado Santos, otro discípulo de Benjamín, fuimos a Salamanca para hacer durante ese verano nuestras respectivas tesinas, pues como Benjamín, el día que nos quedamos citados con él para que nos enseñara lo que era el departamento de clásicas del edificio Anaya y también para presentarnos un poco a los profesores que hubiera por allí, que nos permitieran acceder un poco a los fondos que había, pues recuerdo que nos enseñó allí el Víctor, ya saben, el símbolo de doctorado que grababan allí los doctorados salmantinos, y allí estaba el suyo, en la primera planta del edificio. Ya desde la conclusión de su carrera, perdón, de su licenciatura en 1970, Benjamín se incorporó
como profesor a la Universidad de Salamanca, magisterio que ejerció durante 8 años. Los 7 primeros, que abarcaron aquellos tiempos convulsos del final del franquismo, la muerte del dictador y el regreso de la democracia. Pues como digo, los 7 primeros con aquella figura que se convirtió casi en prototípica del profesor no numerario o PNN, y el último año pues fue ya, alcanzó el primer nivel del cursus honorum del profesorado de plantilla universitario, la plaza de profesor adjunto, aunque inmediatamente, como veremos, cambiaría a otra universidad. Lo importante para su carrera, digamos, profesional, aparte de todo esto, es que en Salamanca, pues durante este periodo, pues fue profesor y estableció también un contacto académico más estrecho con el que sería el primero de sus discípulos que consiguió el doctorado, es decir, con Santiago López Moreda, que era entonces profesor, bueno, primero fue alumno suyo en la licenciatura y después fue catedrático de instituto de latín, y que defendió, como digo, la primera tesis dirigida por él en 1985 sobre los verbos facere y agere en latín. Y también en las aulas de Salamanca alcanzó a ser profesor, aunque son coetáneos, del que luego sería uno de sus grandes amigos y colaboradores durante toda su vida académica, que fue Rafael Jiménez Zamudio, también catedrático ya jubilado de latín de la Universidad Autónoma. Pero entonces eran otros tiempos, no era para los más jóvenes universitarios españoles, resultaría raro pensar que la vida universitaria entonces no se ajustaba a lo que hoy llamaríamos una vida biológica de hábitat cerrado, donde los profesores nacen, crecen, se reproducen intelectualmente y mueren sin cambiar de universidad. Benjamín tuvo que hacer un peregrinaje por varias universidades hasta alcanzar finalmente, pues digamos, su posición de descanso académico, por decirlo así, en la universidad que ahora nos acoge. Pero como digo, después de haber desempeñado el cargo de adjunto durante un año en la Universidad Salmantina, su alma mater, pues en 1978 obtuvo plaza de agregado, el segundo puesto en el curso honorum académico de entonces, en la Universidad de Córdoba, donde ejerció su docencia durante 3 años. Según le he oído comentar muchas veces, a él Córdoba le encantaba, y disfrutó mucho de la ciudad, de los buenos amigos que hizo y también de la gastronomía, y supongo que también de los grandes caldos que se hacen en aquella tierra. Y como digo, pues los problemas que tenían era probablemente que el calor durante varios meses del año allí era excesivo, y quizás también pues estaba demasiado lejos de Salamanca, que probablemente era entonces pues el polo de atracción para él. Lo cierto es que allí pues comenzó también, porque Benjamín, una cosa buena académicamente que ha tenido es que ha sido capaz de insuflar el entusiasmo y la afición por el latín por donde quiera que ha ido, ¿no? Y por todas partes ha hecho discípulos, ¿no? Allí empezó a dirigir la tesis de Pilar Muro, que se defendería años después sobre los verbos de la combustión en latín, y allí pues tuvo también su primer encuentro con otro de sus primeros discípulos, que fue José Ángel Delgado Santos, que actualmente es profesor de latín de bachillerato, y que fue alumno suyo, y al que Benjamín le ofreció dirigirle la tesis más adelante cuando terminara la carrera, cosa que hizo. La tesis se defendió años después en la Universidad Autónoma, en el 92, sobre los verbos de coger en latín. Y curiosamente ahí tuvo lugar una especie de revelación para Benjamín, porque, como todos los buenos profesores, en él la docencia y la investigación se retroalimentan, ¿no? Y explicando precisamente en clase, creo que precisamente al grupo de José Ángel, el anfítruro de Plauto, fue cuando se dio cuenta de las raíces plautinas del sistema cartesiano, y se convirtió a partir de entonces en un investigador y un lector fatigable de todo lo que se había escrito sobre Descartes, y desde luego en un cartesianista o en un cartesiano quizás atípico, pero yo creo que muy original. Bueno, después de allí, en el año 81, Benjamín García Hernández obtuvo la plaza de catedrático, o mejor dicho, la condición de catedrático de Filología Latina, y ocupó pues, su primer puesto como catedrático en la Universidad de León, que hacía entonces muy poco que se acababa de fundar, y donde, a diferencia de lo que algunas fuerzas localistas pretendían, pues la universidad yo creo que tuvo el buen criterio de procurar dotar, en primer lugar, el mayor número posible de cátedras,
a sabiendas de que las personas que iban a ocuparlo no iban a poder ser el profesorado que venía impartiendo la docencia en el colegio universitario, sino que vendrían catedráticos de fuera. Aquello fue una decisión, yo creo que muy acertada, porque los catedráticos de fuera pues trajeron proyectos, trajeron ideas nuevas, formaron a un montón de profesores penenes que entonces había allí, y al final, pues en contra de lo que decían, lo digo porque yo estuve allí en esos años, en contra de lo que decían los locales, de que las cátedras quedaban cerradas para los leoneses y todo eso, en realidad ocurrió todo lo contrario. Los catedráticos que había allí, entre ellos Benjamín, formaron buenos equipos, formaron a buenos investigadores, después se marcharon a los lugares donde cada uno quería realmente estar, y lo cierto es que la mayor parte de los que entonces éramos perennes y estábamos allí pues, como sufridores, pues ahora casi todos somos catedráticos, de modo que, bueno, algo influiría también aquella medida que tomó la Universidad de León, ¿no? Allí en León también supo rodearse de un ramillete de discípulos procedentes de varias universidades, ¿no? Por una parte Juan Francisco Domínguez, que venía de la Universidad de Salamanca y que hizo una tesis con él sobre el campo semántico de encontrar, Asunción Sánchez Manzano, que venía de la Complutense y a quien le asignó los verbos de la muerte, y yo mismo que venía de la Universidad de Sevilla, a quien me encargó el estudio de los verbos de dar, ¿no? De aquella época tengo muchas anécdotas, pero quizá no sea este el lugar más adecuado para contarlas, ¿no? Sí tengo que decir que Benjamín, el aspecto exterior que tenía era de una persona imperturbable, pausada, sosegada y muy accesible, ¿no? Lo digo porque eran todavía tiempos en los que no era rara la figura de los catedráticos, digamos, del antiguo régimen de horca y cuchillo y también de ordeno y mando, pero Benjamín en ese sentido era atípico, ¿no? Porque la verdad es que yo recuerde, él nunca ni nos ordenaba nada, ni en realidad trataba de ninguna manera para decirlo coloquialmente, demandando, ¿no? De hecho, siempre me acuerdo, y a veces lo uso también en mi casa de broma con mis hijos sobre todo, que él cuando quería que hiciéramos algo, siempre lo decía de una manera muy diplomática, siempre utilizaba la palabra convendría, ¿no? Eso era. Y creo que de algún modo, pues hombre, sin saberlo, también entonces empecé yo a adquirir un concepto intuitivo de lo que era la pragmática. Bueno, sí recuerdo también que a pesar de, como digo, de su calma y de su carácter pausado, lo cierto es que tenía una capacidad dialéctica envidiable, porque siempre era capaz de, como digo, con su sosiego y su calma, de acabar convenciendo al auditorio, cuando había empezado siempre aparentemente dando la razón a su oponente o a sus contrincantes, a los que al final, de una manera o de otra, casi siempre conseguía, para decirlo coloquialmente, meterle las cabras en el corral. Tuvo también el buen sentido, yo creo, de no sucumbir a algunos cantos de sirena. Por ejemplo, recuerdo que él se resistió, allí entonces había, creo recordar que 6 profesores de latín y 2 de griego, ¿no? Y había, pues, algunos eran muy partidarios de crear allí una especialidad de filología clásica, a la que Benjamín, yo creo que con buen criterio, se opuso, porque parecía que no tenía mucho sentido crear allí una especialidad cuando teníamos al lado Valladolid, teníamos Salamanca y Oviedo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que supo adoptar una postura institucional y sensata. Y también, pues yo creo que, y esto ha sido una constante a lo largo de su vida, aunque no puede decirse que haya sido el sujeto de una recusatio con respecto a lo que llamamos los cargos de gestión, porque él fue director de departamento de latín, los departamentos antiguos, anteriores a la LRU, en Córdoba y en León, y también ha sido director de departamento, como nos recordó antes Araceli, en la Autónoma, pero lo cierto es que siempre ha procurado que el desempeño de los cargos a los que no ha tenido más remedio que acceder o a los que se ha sentido de alguna manera obligado profesionalmente a acceder, no lo distrajera de lo que tenía claro que eran sus verdaderas funciones en la universidad, que eran la docencia y la investigación. Tengo que decir que en León también se dio un caso sorprendente o curioso, porque tuvo que ocupar, creo que contra su voluntad, el cargo de decano durante unos pocos meses, porque el decano anterior, después de una serie de conflictos y turbulencias que se cuentan en la semblanza escrita del libro, ¿no? Pues renunció y nadie quería dar un paso adelante para ocuparlo. Y entonces, pues, Benjamín se convirtió en una especie de decano suffectus, no como en la antigua Roma por capricho imperial, sino porque se daba la circunstancia de que era el primero del escalafón, era el más antiguo dentro de
del estamento de los catedráticos y no tuvo más remedio durante esos meses que ocuparse de llevar la nave de la Universidad de Filosofía y Letras, de la Facultad de Filosofía y Letras de León en aquellos momentos turbulentos, yo creo que con calma como siempre y con buen criterio. Y allí en León estuvo durante 5 años, fue, como digo, el tiempo en el que yo trabé contacto con él, aunque ya lo conocía de antes, porque la primera vez que oí hablar de él fue precisamente cuando estudiaba quinto de Filología Clásica en Sevilla, cuando el profesor José Antonio Correa, en las clases unas estupendas clases, por cierto, de sintaxis latina, pues cuando estaba explicando el aspecto léxico, pues hizo referencia precisamente al que él consideraba que era el mejor estudioso, y quiero recordar que dijo que quizás no solo español, sino mundial, sobre esta cuestión en latín, y se refirió a Benjamín y a su libro más importante, al menos hasta entonces, que era el de semántica estructural y la semántica del verbo. Yo poco después lo conocí también en un congreso de la Sociedad Andaluza de Estudios Clásicos, que fue cuando me ofreció formalmente dirigirme la tesis, y bueno, y desde entonces estamos. Pero bueno, para que no se me vaya el hilo, que he procurado centrarme al guión que tenía previsto, porque soy muy dado, quizás también como Benjamín, a la difusión en los contextos orales, pues tengo que decir que se incorporó a la Autónoma en 1986 y que ha permanecido allí pues hasta ahora. Se jubiló en 2015 y se convirtió en catedrático emérito, creo que vitalicio, y la verdad es que no ha parado, porque creo que los organizadores del libro coincidirán conmigo en el trabajito que ha costado conseguir cerrar su currículum, porque parecía que en los últimos años de su jubilación había publicado, había investigado y había escrito todavía más que cuando estaba en activo, ¿no? Bueno, allí de nuevo pues consiguió reunir un grupo de discípulos brillantes, ¿no? Francisco García Jurado, que trabajó o hizo su tesis sobre los verbos de vestir en latín y que actualmente es profesor de la Universidad Complutense. Y luego, pues, los 3 profesores que junto conmigo se han encargado de la coordinación de este homenaje, que son los 3 que continúan como profesores de plantilla en la Autónoma, es decir, Carmen González Vázquez, Rosario López Gregori y Luis Unceta, y luego también pues Olivia Cosmo, que es la última de sus discípulas, que trabajó sobre, bueno, tengo que decir que los 3 profesores y colegas a los que antes me he referido trabajaron sobre Carmen González sobre el léxico del teatro, Charo López Gregori sobre el ser mamatorios en la comedia latina, y Luis Unceta sobre los verbos de la plegaria y de la petición, mientras que Olivia trabajó sobre los verbos de Isare, ¿no? En la Autónoma, Benjamín ha encadenado una serie de proyectos sobre sus 2 grandes pasiones académicas, la lingüística latina y el teatro, y hay que reconocer que, al menos en la lingüística latina, quiero decir, por la repercusión internacional que ha tenido, pues se ha convertido en un auténtico referente internacional, no solo por las publicaciones, sino también por su presencia durante más de 7 lustros, ¿no?, en el Comité Internacional de Lingüística Latina y también en el Comité Internacional para el Latín Vulgar y Tardío, de donde hoy es miembro de honor. Él ha sido, desde principios de los 80, pues un asistente asiduo a todos los congresos internacionales de latín vulgar y de lingüística latina que se han organizado, y él mismo ha organizado uno de los más brillantes, el Congreso Internacional de Lingüística Latina, que se celebró en la Autónoma precisamente a finales de los 90, y también ha sido pues un participante asiduo de los coloquios, muchos de ellos dedicados a la semántica léxica del latín, como digo, los coloquios organizados en el Centro Alfred Hernoux de la Sorbona. Yo creo que con esto, con toda esta actividad, él se ha convertido en un ejemplo, un precedente y también un estímulo, tanto para sus discípulos como para otros que no son discípulos suyos, pero que también han sido, por decirlo así, fijos en estos congresos, sobre la importancia de presentar y divulgar nuestras investigaciones más allá de nuestra frontera, algo que hoy es evidente, pero que a principios de los 80 la verdad es que no lo era. Yo todavía recuerdo en una de las oposiciones en las que yo tuve que participar hace no tanto tiempo, digamos que unos 20 años, pues recuerdo que, bueno,
de la misma manera como irónicamente me he referido a estos candidatos a los que yo he tenido que evaluar ahora y que sacaban pecho con su estancia, bueno, pues yo también me permití entonces sacar pecho con mis publicaciones en el extranjero, con las citas de autores extranjeros, pero recuerdo que uno de los miembros del tribunal me dijo, bueno, pero no tiene usted que echarse esas flores, porque en realidad lo mismo da que publique en el extranjero que publique en España. De hecho, yo no tengo ningún interés en publicar en el extranjero, porque los artículos y los trabajos son buenos, se haga donde se haga. Y tiene razón, pero aunque es verdad que los artículos, es decir, que lo más importante quizás sea el caldo de gallina y no los envoltorios de colores, lo cierto es que hoy en día no se concibe una investigación que se ciña pues a la parábola evangélica del tesoro oculto bajo la tierra. No hay más remedio que trabajar, no hay más remedio que investigar, pero no hay más remedio también que difundir lo que investigamos de la manera más amplia posible en el seno de la comunidad investigadora internacional. Y bueno, no quiero extenderme mucho más porque si no voy a ocupar yo todo el acto, ¿no? Lo que sí quería decirte, Benjamín, como ya tuve ocasión de decirlo también en el primero de los homenajes, un poquito más estrecho que te hicimos tus discípulos, ¿no? Pues que si algo he deseado siempre durante mi vida académica ha sido poder estar a la altura de tus expectativas, porque tú siempre, durante estos ya casi 40 años, te aseguro que has estado a la altura de las mías. Muchas gracias. Gracias, Antonio, por esta semblanza tan detallada y cariñosa. Y seguro que Benjamín, bueno, pues le habrá encantado, estoy convencida. ¿Quedamos en que la Jaime García? No. ¿Ah, no? ¿También? Pero me decías que, bueno, vale, de acuerdo, me encanta. Muy bien, pues Luis Mineta. Es que estoy sin gafas y veo mal. Adelante. Muchas gracias a Teddy y gracias a todos los presentes aquí desde vuestras casas o desde vuestros ordenadores. Yo tengo el honor, me han dejado mis compañeras el honor de hacer una presentación del volumen que tenemos aquí, ya veis todos, que procuraré hacer brevemente. Y voy a empezar por lo obvio, que es que se trata de un volumen muy voluminoso y cuya elaboración ha sido muy larga. El proyecto empieza a gestarse a finales del año 2018 y también ha resultado muy compleja, tanto por el número de contribuciones y por la naturaleza de las mismas, como por las condiciones tan excepcionales y difíciles en las que ha tenido que desarrollarse buena parte del trabajo desde el estallido de la pandemia. El volumen, además de incluir un listado de las contribuciones del homenajeado, que me temo, como ha dicho ya Antonio María, que ha quedado ya anticuado, dado lo prolífico del carácter del homenajeado, y además de incluir una ajustada semblanza del profesor Martín Rodríguez, que nos acaba de presentar, pues incluye 54 contribuciones de estudiosos y estudiosas de primera línea y que trabajan en universidades de 12 países. En su conjunto, todas esas contribuciones que hemos dividido en 10 secciones, de acuerdo con un criterio temático, resultan una excelente muestra de la buena salud de que gozan en la actualidad los estudios de lingüística latina, pues esta es la orientación prioritaria del grueso de los trabajos, aunque también haya otros dedicados al indoeuropeo, al griego y al español. Y es una vitalidad esta que en buena medida debemos al profesor García Hernández. Pero sobre todo estas contribuciones nos han permitido a los editores tomar plena conciencia de dos circunstancias que ya conocíamos, pero que han quedado demostradas de manera palmaria. Por un lado, puesto que la mayoría de los trabajos, por no decir todos, entran en un diálogo activo con la producción científica del profesor García Hernández, este grueso volumen ha materializado ante nuestros ojos su continua inquietud intelectual, que aún hoy en día conserva intacta la capacidad de emocionarse con cada nuevo hallazgo y la valentía de enredarse con cada nuevo hilo que alumbran sus investigaciones. No en vano, es Mercurio el dios que patrocina la obra, que ven ustedes en la portada, y bajo cuyo caduceo pensamos se ha desarrollado toda la trayectoria del homenajeado. Esta inquietud, constante y sin límites, lo ha mantenido muy activo y comprometido con la tarea investigadora a lo largo de toda su carrera académica.
interesándose por una amplia variedad de temas que se reflejan en la estructura del libro, como digo. Ciñéndonos solo los estudios de lingüística latina, porque también ha transitado por otros caminos, el profesor García Hernández se ha ocupado de los procesos de creación léxica, especialmente de la preservación en latín, de lexicología y de semántica, de sintaxis, todas ellas tanto en aproximaciones diacrónicas como sincrónicas, de etimología, del uso del latín tras la antigüedad, o de teoría lingüística en un sentido amplio. Recordemos que como resultado de su investigación doctoral, el profesor García Hernández nos regaló el sistema clasemático que tantos y tan buenos resultados ha dado a lo largo de los siglos, de los años. Y esto es poner el listón muy alto. Algunos de esos ámbitos de investigación, como sabemos, han recibido más desarrollo que otros, pero en todos ellos se ha desenvuelto con igual habilidad y autoridad, con igual perspicacia y profundidad de análisis y con una proyección científica internacional poco habitual entre los estudiosos de su generación. La segunda constatación, y seguramente más importante que la anterior, es que a través del intercambio de correos con los participantes en el libro hemos podido comprobar igualmente no solo la profunda admiración que despierta entre quienes conocen su producción científica, sino también el sincero afecto que le tributan quienes han tenido la oportunidad de tratarlo personalmente en diferentes momentos de su vida. De nuevo, esta es una condición poco habitual en el ámbito universitario y que por ello lo singulariza especialmente y dice mucho de sus cualidades humanas, que sin duda han contribuido también a la creación de una escuela amplia. Para concluir, queremos expresar públicamente nuestro agradecimiento a todos los autores y autoras por su implicación, su paciencia y su cooperación a lo largo de todo el proceso de elaboración del libro, que, como he dicho, ha sido largo. Y, por supuesto, también a quienes han colaborado con la publicación a través de su participación en la tabla calculatoria. Sin su contribución, este volumen no podría haber visto la luz hoy y no estaríamos aquí. Gracias también al Departamento de Filología Clásica de la Universidad Autónoma de Madrid por su apoyo desinteresado y continuo al volumen y ahora a este acto, y a la Facultad de Filosofía y Letras, sede que se benefició de su magisterio, pero también de su inteligente ejercicio de la concordia y el diálogo. Pero sobre todo, y confío en que los asistentes estarán de acuerdo, lo que queremos es dar las gracias de manera muy especial al homenajeado, nuestro maestro, por su generosidad intelectual, por su magisterio y por habernos proporcionado un modelo de académico que ha sido y sigue siendo una inspiración constante para varias generaciones de estudiantes. A todo ello se refiere el título del libro, Amique Benigneque Honorem Nostrum Aves, que son palabras que Ampelisca dirige a Ptolemocracia, sacerdotisa de Venus, en la comedia Rudels, y cuyo significado, a pesar de las apariencias, es el de nos tratas de manera amistosa y amable. Y es que el reconocimiento del favor recibido, como sabemos, es una fórmula habitual para dar las gracias en el latín de Plato. Sin nuestro homenajeado, no nos cabe ninguna duda, la filología latina española, o en España, sería hoy menos despierta, menos rica, menos inclusiva y mucho más local. Y a todos nosotros nos faltaría lo que de ti hemos podido aprender, lo que sería una enorme carencia. Por todo ello, Benjamín, estaremos siempre en deuda contigo. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Yo creo que ahora te toca hablar a ti, Benjamín. Sí, y me quito la mascarilla. Bien, entenderéis que esta sea para mí una mañana de agradecimientos por muchos que me deis vosotros. En primer lugar, me complace ver a Araceli presidiendo este acto como directora del departamento, ya lo ha dicho, pues en su momento, cuando yo era director, compartimos la labor administrativa que supone los cargos dentro del departamento. Y mantuvimos en todo momento una gran sintonía. A Luis, que acaba de intervenir, a Carmen, Charo y a Antonio, que ha intervenido telemáticamente, a vosotros que os habéis encargado de organizar este homenaje y lo habéis llevado a término, mi gratitud sincera y entrañable.
Este libro es un precioso regalo, un precioso don que vosotros me brindáis como editores, y por medio de vosotros creo que son 54 autores, creo que 23 españoles y 23 y 31 de otros países, a quienes agradezco sinceramente sus contribuciones. Cada uno de los autores en su momento recibirá respuesta de mi parte, pero sí puedo decir que no responderé a más de uno por día, porque leeré detenidamente los trabajos y aunque esto me lleve casi 2 meses, quizás algunos tengan que esperar pues para recibir lo que prometo ahora, respuesta al trabajo presentado. Veo que Luis Unceta figura en primer término. Y eso quiere decir, Luis, que los otros 3 te agradecen el esfuerzo especial que has puesto en este trabajo. Yo también te lo agradezco. Antonio Martín un día me planteó hacer una semblanza, hablamos y ahí está, y lo ha expuesto, y muchas gracias, Antonio. En realidad, mi vocación de adolescente era desde el principio, desde mi primer contacto con el latín, gracias a aquel recordado don Gilberto, esa vocación inicial fue mi destino, y mi destino estaba en la lengua latina. A todos los colegas y amigos que habéis participado en este homenaje, gracias, por tanto, muchas gracias. Y gracias a todos los que estáis presentes siguiendo este acto, a los que estáis aquí y a los que lo hacen online. Con nosotros está también Lucía, mi mujer, que me ha acompañado durante casi 50 años, con todo lo que ello supone. Y ahí estamos, dispuestos a seguir en esta etapa de la tercera edad, en la que no conviene correr demasiado para llegar al final. Por lo menos lo procuraremos. Expreso públicamente mi gratitud por haber sabido estar siempre cerca de mí. No lejos de ella está Jairo Javier, nuestro hijo, con poco menos años de los que he mencionado, poco menos de los 50 ya. Él tiene su propia familia y además de depararnos una nuera que es como una hija, nos ha dado 2 nietos, Elvia, con nombre latino, madre de Séneca, madre de Cicerón. Elvia, un nombre que había que recobrar, lo lleva la niña que a mí me hizo abuelo. Y un nieto, Flavio, más pequeño, que hace las delicias de sus 4 abuelos. Tenemos además la suerte de que no viven lejos de nosotros. Bien, ¿cuántas cosas me ha dado la lengua latina? Es la parte más extensa de mi discurso, después abreviaré. La lengua latina merece todos mis honores. A ella yo le debo el que me estáis tributando en estos momentos. El latín me ha dado una visión del mundo del que venimos, y en particular el conocimiento de una lengua muy próxima a la que yo hablaba, una lengua que no tardé en apreciar en sus justos términos
como lengua madre de mi lengua materna. La lengua latina, acompañada por el estudio de la griega y de la lingüística indoeuropea, me ha facilitado el conocimiento del mundo clásico, de su literatura, de su historia y arte, de su filosofía y derecho y de otras ciencias a las que me he acercado y en las que he podido entrar profundizando en algún aspecto. Por ello, tengo cierta conciencia, no mala conciencia, de haber sido invasor de otras especialidades. Los especialistas solemos ser guardianes celosos de los territorios de nuestras materias. Es algo que yo entiendo perfectamente. Yo mismo me he preguntado varias veces si estaba pecando de intruso, pero no tardaba en responderme con otra pregunta. ¿Cómo puedo ser intruso si mi vía es el camino del latín? La lengua del Lacio me daba tal seguridad, tal tranquilidad, que aun cayendo a veces chuzos de punta, no me he inmutado en mi convencimiento. En la Universidad de Córdoba, mi primer destino fuera de Salamanca, como ya ha expuesto Antonio Martín, leí en Descartes omnes scientiae concatenatae sunt. Eso lo escribió Descartes en Alemania durante los inspiradores sueños de su Suabia. Lo que dijo el joven filósofo de todas las ciencias no lo escribió en francés o en alemán, sino en latín. Desde entonces tengo muy presente su sentencia sobre la intercomunicación de las ciencias. Y como latinista me digo, allí donde hay latín, con independencia de la materia de que se trate, estoy en mi terreno. Por consiguiente, parafraseando a Terencio, latine en latín, nil a me alienum tuto. Más allá del latín literario que ha enriquecido de cultismos nuestras lenguas, sean románicas o germánicas o de otra rama indoeuropea, el latín vulgar ha sido una especialización constante para mí. Yo dudé en su momento entre ser, y se ha dicho, filólogo clásico o filólogo románico, y no dudé en elegir filología clásica porque me suponía más esfuerzo, porque era el fundamento para llegar a lo demás. Y así constantemente he estado en contacto con la filología clásica. Por cierto, yo prescindo del tono peyorativo del adjetivo vulgar al mencionar el latín vulgar, para considerarlo sencillamente un término técnico como otros. Es verdad que desde la perspectiva estética del latín literario, el latín vulgar como reflejo de la lengua oral resulta objetivamente inferior, pero no debemos olvidar que en las creaciones literarias de cualquier género afloran notables expresiones familiares y coloquiales, por la sencilla razón de que el latín vulgar es la lengua común, fundamental, en cualquiera de sus niveles familiares y populares. Es más, el latín vulgar es la lengua viva, la lengua que hemos heredado de generación en generación, y esta parte patrimonial de las lenguas románicas, atestiguada o hipotética en su fase latina, merece nuestra atención por representar el nexo ininterrumpido entre el latín y el romance. Al fin y al cabo, es el vínculo indisoluble entre la lengua materna y la lengua madre de nuestra lengua materna. Así que a la perspectiva histórica de la lingüística indoeuropea y de la lengua latina,
unimos las lenguas románicas como una tercera fase. En suma, no dejamos de reconocer la gran fortuna que supone para quienes trabajamos en la historia de la lengua latina contar con la vía ascendente del indoeuropeo y la descendente de los romances, a la hora de alcanzar explicaciones históricas dentro del latín y desde el latín. Por poner un ejemplo propio, el número 175 de mi currículum vitae se titula Latín apros causa patos, Petronio 3815, español jabatos. Subtítulo: el romance en auxilio del latín. De siempre se ha interpretado agros gausapatos como jabalíes servidos en la mesa con sus cerdas, con su pelo recio de animales adultos. ¿Cómo eso podía ser posible para unos comensales? En gausapatos yo pude intuir inmediatamente nuestros jabatos, cuya J es influencia de jabalí, de procedencia árabe. Pero tenemos también gabatos, aplicado al ciervo joven, aplicado a la liebre joven, a la cría de la liebre, como tenemos también lebrato, o tenemos cervato, incluso ese sufijo románico, que se decía que si era prerromano, viene de este gausapato. Lo que ha dado ese préstamo del griego al latín, gausapa, en latín, gausapa, tomado del griego, pero que viene más allá, porque ya la lengua griega es préstamo. Para mí supuso tirar de un hilo y del hilo que forma parte de un ovillo. Ovillo viene del latín globellus, por lo tanto es el globo de la lana del hilo, tirar del hilo y sacar todo el ovillo. Es un proverbio castellano. Yo no he sacado todavía el ovillo, pese a que tengo varios artículos publicados a partir de Gausa, para que viene también gazapo, etc. Hasta cachopo. Bueno, os diré, viene hasta guapo, hasta ese adjetivo tan español de guapo para indicar la belleza, que en definitiva, si buscáis en el diccionario de la Academia, por ejemplo, los guapos son los vestidos de piel fina. Por lo tanto, ser guapo es ir bien vestido antes que ser bien parecido. Es un grato consuelo saber. Bueno, que conste que esto me ha surgido así espontáneamente, porque no pensaba de ello decir más de lo que dije en principio escuetamente. Como en los romances vino en auxilio de la interpretación del latín. Bien. Sí, algo diré en el capítulo siguiente de mis maestros, de mis dos grandes maestros y mis discípulos. No mucho, porque el tiempo apremia. Según se puede ver al principio del libro presentado hoy, la primera publicación en mi currículum, lo ha mencionado Antonio Martín, es el campo semántico de Guidere. Metodológicamente, es a donde voy yo, metodológicamente se inspira la teoría semántica de Eugenio Cosello. Así que no puedo menos de rendir homenaje al maestro de Tubinga, precisamente en este año en que celebramos el centenario de su nacimiento. A mediados de junio tiene lugar en la Universidad de Zúrich un congreso en su honor, organizado por su último discípulo, Johannes Cavatek.
y al nombre de Coserio uno a los maestros de la Escuela Lingüística de Praga, Nikolai Trubetskoy y Roman Jakobson. El primero descubrió la fonología y el segundo mostró cómo las oposiciones del sistema fonológico se reproducían en la morfología. Ya en Salamanca, Martín Sánchez Ruy Pérez, Emilio, también profesor mío en Salamanca, había publicado en 1954 un gran libro sobre aspectos y tiempos del verbo griego antiguo, partiendo de Jakobson. La importancia de ver el sistema morfológico también en la morfología. Bien, Coserio elevó el sistema fonológico a la lesemática. Pocos años antes de ser yo estudiante universitario y no muchos antes de comenzar mi tesis doctoral. De hecho, la estructura de un campo semántico, mutatis mutandis, viene a ser algo análogo al sistema fonológico. En ese terreno entré al preparar mi tesis doctoral bajo la dirección de Luis Michelena, catedrático de Lingüística Indoeuropea en Salamanca. Él me pasó un artículo programático de Coserio por una semántica diacrónica e estructural, publicado en Estrasburgo en 1964. No era yo todavía licenciado, pero preparaba mi tesina para la licenciatura sobre los términos de engaño y yo tenía la separata que me había pasado Coserio. Fue mi primer contacto con Coserio y todavía recuerdo, Lucía y yo, esto no pensaba decirlo, pero es que me ha surgido y no me contengo. Éramos novios cuando yo hacía cuarto y recuerdo que cuando íbamos a una cafetería después de tomar un café y charlar, venían unos minutos, un cuarto de hora de traducción. Yo traducía, no me manejaba bien todavía quizás en francés, pero bueno, yo traducía y ella copiaba la traducción. Hay una traducción en casa, manual, de manuscrita de ella, de este primer trabajo de Coserio que para mí fue decisivo. Por una semántica diacrónica, la diacronía. No entenderemos nunca la lengua sin la diacronía. Los cuatro lingüistas mencionados, Trubetskoy y Jakobson, Coserio y Michelena, vivieron los horrores de diferentes guerras. Los dos primeros huyeron de la Revolución Rusa a Praga. Coserio huyó en 1940 de la parte oriental de Moldavia, lo que hoy es la República Moldava, invadida por Rusia, a la parte occidental, a la de Yavs. Y de allí, a finales de ese año de 1940, marchó a Italia con una beca, a Roma. Michelena, por su parte, no pudo huir de la Guerra Civil Española, pues lo metieron en prisión. Los tres primeros se crecieron en el exilio y el cuarto, Michelena, al salir de prisión. Los cuatro nos han legado impresionantes trabajos sobre el lenguaje y las lenguas a lo largo del siglo XX. Me considero muy afortunado de haber contado con la guía de los dos últimos directamente durante muchos años. En el caso de Coserio, Michelena me sorprendió con su fallecimiento recién jubilado y es una pena porque de otra manera yo os puedo asegurar que Michelena, antes que Coserio,
habría sido doctor honoris causa por esta universidad, porque también aquí tiene muchos amigos y discípulos, pero bueno, no pudo ser. Y Coserio falleció en 2002 y todavía incluso una semana antes de fallecer, pues lo pudimos ver mi colega de lengua española, José Polo, y yo, que pasamos jornadas y meses con Coserio en vida ordenando su archivo, pues fuimos a despedirnos de él y nos costó llorar cuando Coserio se despedía. Bien, pero he tenido la suerte de acompañarlo hasta el final. Y ese para mí, ha sido para mí una gran satisfacción de discípulo. Bien, ¿qué puedo decir para ir acabando de mis discípulos? Voy a decir muy poco, pero ¿qué puedo decir de ellos que no sea bueno? Y en principio de mis alumnos, incluidos mis discípulos. Por mi parte, no he dejado de ser estudiante toda mi vida. Toda mi vida me he considerado estudiante antes que profesor. Y no es poco lo que he aprendido de mis alumnos, gracias a su estímulo. Lo mejor que le puede ocurrir a un profesor es tener alumnos que con su atención lo estimulen. Y yo he tenido esa gran suerte siempre. Por lo tanto, debo mucho a mis alumnos. Si he disfrutado aprendiendo mientras enseñaba, y si vosotros, mis discípulos, disfrutabais a la vez, tened en cuenta, los que aquí estáis presentes, los que me estáis oyendo, que enseñaros era puro egoísmo. Así que pensad que no me debéis nada, y si me debéis algo, no es menor mi deuda con vosotros. Aunque le he dado la vuelta a esa relación clasemática, complementaria, intersubjetiva, de enseñar a aprender, ambas acciones entre profesor y estudiantes van y vuelven. Perdón por la doblez de metalenguaje. Eso. Dirigiéndome ya en particular a quienes he dirigido la tesis doctoral, a estas alturas de la vida, solo puedo daros las gracias por darme la satisfacción de poder admirar vuestra labor profesional y vuestra actividad investigadora. Con el recuerdo aún vivo, sé que Joaquín Mellado me está oyendo, de mi estancia en las universidades de Salamanca, Córdoba y León. Asunción Sánchez Manzano está presente aquí en las aulas, en las que he profesado. Me ciño ya al ámbito de la UAM para expresar mi gratitud inmensa al Departamento de Filología Clásica, a la Facultad de Filosofía y Letras y a la Universidad Autónoma, a la que llegué hace ya 35 años y a la que sigo vinculado como profesor emérito vitalicio, con la ventaja de medios que ello supone proseguir mi labor investigadora. Estoy encantado, dispongo de todo el tiempo, bueno, es el que debo dedicar, pero ya se encarga Lucy de reclamarme a otras cuestiones, pero estoy haciendo lo que de otra manera nunca habría hecho, y esto es un grato placer para mí. A todos los presentes en la sala y a los que seguís el acto por vía telemática, muchas gracias por acompañarme. Merci à tous qui avez suivi l'acte online. Thank you very much for your contributions. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Benjamín.
Para el Departamento de Filología Clásica también es un gran honor contar contigo como profesor emérito. Bien, ahora será Jairo Estalcí quien tomará la palabra. Me quito la mascarilla un momento. Buenos días a todos. Estoy encantado y emocionado de estar aquí, precisamente porque sé que para mi padre este acto está siendo muy emocionante, pero también lo es para mí. Yo soy hijo de mi padre, pero también me considero discípulo. Yo, sin duda alguna, me he beneficiado de ese inagotable manantial de sabiduría que ha sido el homenajeado durante toda su vida. Naturalmente desde niño, lo he vivido desde pequeño, con mi madre también, profesora de latín, y especialmente cuando encaminé mis pasos hacia la filología hispánica, hacia los estudios de filología hispánica en la Universidad de Alcalá, y posteriormente dirigí mi investigación hacia la filología románica, hacia la toponimia. Naturalmente he tenido otros maestros, pero la relación con mi padre ha sido desde entonces muy, muy estrecha. Creo que puedo decir con orgullo que me siento nieto de Coseriu, de Michelena, a los que ahora tanto menciono en mis clases. Y también puedo decir, o al menos yo lo siento así, que me siento hermano de los discípulos que mi padre tiene y que también representados están aquí. La verdad es que me emociono. Esto sí que es un orgullo, el comprobar, y ahí es donde yo creo que se ve la categoría de un verdadero maestro, de la dimensión que un maestro tiene, y eso lo veo yo en mi padre, los discípulos que uno forma. Y aquí se ve claramente representado. Eso es lo que yo creo que ha sido mi padre durante toda su vida, un maestro, un gran maestro, un trabajador incansable, un apasionado de su trabajo, como se ha podido comprobar, que sigue trabajando. Él está jubilado emérito, pero ahí sigue trabajando porque es lo que le gusta y es lo que le da la vida. Y eso a mí también me lo ha transmitido. En fin, no creo que deba decir ya muchas cosas más porque tampoco voy a descubrirle nada a mi padre que él ya no sepa y seguramente quieran intervenir más personas. Pero bueno, claro, evidentemente, yo lo que quiero es darle las gracias en esa doble condición como padre y como maestro. Muchas gracias. Gracias, Jairo. Yo creo que ahora cualquiera de los presentes, ¿no es así?, podrá tomar la palabra si así lo quiere. Es el momento de intervenir. Bueno, pues quien quiera. Sí, yo creo que tenemos que dar la voz a todo el mundo. Sí. También quien no lo quiera hacer, de los que nos están siguiendo, quizá alguno lo quiera hacer de viva voz, que lo haga por el chat. Yo creo que ya hay intervención, por supuesto, claro. Y vamos a ver. Bueno, en relación con la trascendental idea de la relación dialéctica entre el latín y las lenguas románicas, teniendo en cuenta que bien Benjamín o bien algún discípulo podrá publicar algo desarrollando esta importantísima idea, me gustaría sugerir la posibilidad de hacer entrar en juego los conceptos de anáfora y catáfora para ver, digamos, qué se da entre estos dos frentes, si una relación anafórica o una relación catafórica, o bien las dos según el tema del que se hable. Eso por un lado. Por otro lado, quiero felicitar a los editores del volumen, porque es una edición magnífica, soberbia, extraordinaria. Simplemente me han dado un ejemplar del volumen que agradezco infinitamente y meramente en 1 minuto o 2 he advertido la calidad extrema de esta soberbia edición. Muchas gracias. Hola, sí, ¿me pueden oír? ¿Sí? Sí. ¿Desde Londres? Ok, pues en primer lugar quiero decir que estoy encantada de poder asistir a este acto tan especial, conectada desde Londres. Y quería decir simplemente que ha sido un verdadero privilegio ser alumna de Benjamín.
Me acuerdo el primer día que me planté en la Autónoma, en 2005 creo que fue, estuve allí para hacer un máster organizado por Robert Moltke de la Universidad de Leeds, y asistí a una clase de Benjamín creo que fue Lexicología y Semántica Latina, y es que de verdad ha sido el profesor más apasionado que nunca he conocido, y además de ser un referente internacional en el campo de estudio para sus estudiantes como yo, es sobre todo un excelente profesor. He aprendido muchísimo de Benjamín y sus enseñanzas todavía me siguen aportando en mi día a día. Entonces simplemente quería darle mis gracias y mis enhorabuenas. Muchas gracias a ti, Olivia. Simplemente toca, bueno, pues cerrar ya este acto y dar las gracias a todos los que habéis estado presentes aquí, tanto en la sala como fuera. Y por supuesto, en nombre del departamento quiero dar las gracias también a los editores del libro, que como se ha dicho y se ha mencionado, es un volumen realmente hecho con muchísimo cariño, mucho detalle, una edición excelente. Y bueno, quiero felicitarlos en nombre del departamento porque habéis conseguido que sea sin duda un libro que, bueno, pues yo creo que del que Benjamín se sentirá y se siente totalmente orgulloso y no hay duda de saber por qué. Así que muchas gracias a todos y bueno, pues nos veremos en algún momento. Adiós a todos.